Esta historia nos la hizo llegar hace unos meses uno de nuestros suscriptores, Josué Espinosa. Le mandamos un saludo y también a todas y a todos ustedes. Esta historia pertenece a una serie de relatos de vecindades. Sin que nada más nos distraiga, ahora sí, que venga la oscuridad. Esas últimas semanas, don Alfonso se había estado quejando mucho por las noches. Ese hombre llegó al número 18 un día después de que su hija menor se casó. Lo vino a dejar a esta vecindad en ruinas. El señor me contó que tenía más hijos, pero al parecer Erika era la única que se encargaba de él. Y eso cuando tenía tiempo, cuando se acordaba. Había ocasiones en las que pasaban hasta 2 semanas sin que él recibiera visita alguna. En esta vecindad somos muy pobres y a mirar por las apariencias, don Alfonso estaba acostumbrado a tener un mejor nivel de vida. Cuando podíamos lo ayudábamos, le subíamos un plato de sopa o un pan con café. El señor nunca nos dejó entrar a su departamento. Llegamos a creer que le avergonzaba el deplorable estado en el que lo habían dejado sus hijos. El día en que llegó, en un camión le trajeron todas sus pertenencias, muebles de maderas finas que seguro tuvo apilados en un rincón, porque aquí los cuartos son muy pequeños y el señor llegó con bastantes cosas. También traía consigo trajes costosos, mismos que después vistió sucios, sin planchar. Desde el día en que llegó, aquel hombre aguantó vivir en soledad por más de 2 años. La última visita que hizo su hija a la vecindad coincidió con un cumpleaños que todos celebrábamos en el patio. Pusimos tablones viejos cubiertos con manteles percudidos. En cacerolas desgastadas por los años se servían exquisitos guisados. Había platos y vasos de unicel, un pequeño pastel y una piñata llena de dulces. Erika atravesó la puerta de la entrada y miró con disgusto lo que habíamos dispuesto para el festejo. Nosotros también la miramos feo. Era una mujer descorazonada. En los pequeños cuartos de esta vecindad vivimos muy apretados, pero todos juntos, toda la familia junta. No abandonaríamos a nadie a su suerte. La joven pasó de largo, sin saludar. Nosotros esperamos hasta que se fuera para seguir celebrando. Don Alfonso había sido invitado también a la fiesta, pero no quiso salir de su departamento. Se sentía mal. Era evidente el deterioro de su salud física y emocional. Cuando su hija entró al número 18, la escuchamos gritar. Varias veces salió del pequeño departamento de su padre para hablar, con gritos, por teléfono. Me pareció que discutía con uno y luego con otro de sus hermanos por teléfono. Se estaban peleando por decidir qué harían ahora que su padre estaba enfermo. Afortunadamente para don Alfonso, se tomó una rápida decisión. Al día siguiente el señor sería visitado por un par de enfermeros para llevárselo a vivir a un hogar de asistencia para adultos mayores. Al menos ya no estaría tan solo. La cuestión era que no podía llevarse ninguna de sus pertenencias.
Un día después, mientras el señor se despedía de los demás, su hija Erika le pagó al portero para que sacara todas las cosas que tenía aquel hombre en su pequeño cuarto de vecindad. Las iba a poner todas en el patio para que cada quien tomara lo que se le diera la gana. Mi padre vio una máquina de escribir antigua, en muy buen estado, solo con una gruesa capa de polvo. La jaló de entre todo el montón de muebles y ropa que sacaron del número 18. Todos los que vivimos en esa vecindad vimos la tremenda escena, la despedida de aquel buen hombre. No todos se atrevieron a tomar algo del montón de cosas que quedaron en el patio. Mi padre, sin embargo, entró corriendo a la casa a dejar la máquina de escribir y salió de vuelta con un billete de 500. Mientras don Alfonso salía por la puerta, acompañado por su hija y los enfermeros, mi padre le dio un fuerte apretón de manos y entre los dedos le dejó el billete. Fue lo único que se llevó aquel hombre, además de la ropa que traía encima. La camioneta arrancó al mismo tiempo en que comenzó a caer una ligera lluvia sobre la vecindad. En cuestión de minutos, dicha llovizna se transformó en un pesado aguacero que además cayó toda la tarde sobre las cosas olvidadas de aquel hombre. El departamento en el que vivimos nosotros no es tan pequeño como el que quedó desocupado esa tarde. Tenemos 3 habitaciones, aunque pequeñas, pero cada quien tiene su espacio. Esa noche, a la hora de la cena, y antes de que mi padre saliera a trabajar, platicamos un rato sobre lo que había sucedido con don Alfonso. También nos contó que la máquina de escribir que había rescatado era muy antigua y demasiado valiosa. La puso al centro de un escritorio y la cubrió con una carpeta. Mi padre maneja un tráiler y esa noche saldría con rumbo a la frontera. Estaría fuera por varias semanas. Se despidió de nosotros, tomó sus cosas y se marchó. Esa noche todos nos fuimos a dormir con un amargo sabor de boca. Me desperté en la madrugada. Poco a poco abrí los ojos. En un principio no supe qué me había despertado, pero lentamente tomé conciencia de lo que estaba sucediendo. Al igual que las 2 semanas anteriores, del número 18 se escuchaban los lamentos de don Alfonso. Todas esas ocasiones anteriores en que lo escuchábamos quejarse y lamentarse nos parecían estremecedoras. Sin embargo, esta vez era aún más aterrador, pues todos lo habíamos visto marcharse. En ese departamento no había nadie, no debería haber nadie. Me puse de rodillas sobre el colchón y me acerqué a la ventana. Algunas luces estaban encendidas y por la hora todos deberían estar dormidos. Sin embargo, los demás vecinos, al igual que yo, también estaban asomados por las ventanas. Miré hacia el fondo y desde ahí empecé a contar los departamentos hasta que llegué al 18. Ahí la luz estaba encendida. Los sonidos que de ahí salían me provocaban escalofríos. No sabía si todos estábamos en el mismo entendido, pero alguien debería ir a revisar. Por supuesto que yo no sería. Mi padre, si estuviera en casa, tal vez se hubiera atrevido a subir. En el reloj,
Las manecillas marcan las 2:55 de la mañana. Por ahí dicen que a esas horas suceden cosas inexplicables. Permanecí despierto para comprobarlo. Mejor dicho, permanecí despierto porque los horribles quejidos y lamentos no me dejarían volver a dormir. A las 3 en punto, los gritos que venían del primer piso, del cuartito donde vivió don Alfonso, se callaron. El silencio volvió a ser relevante y una a una se fueron apagando las luces de los departamentos de aquellos vecinos que, asomados por sus ventanas, habían interrumpido su sueño. Ya sin nada que iluminara los corredores, el patio de la vecindad y con las grises nubes cubriendo el cielo, todo se volvió negro. Antes había un pequeño foco que colgaba de debajo de las escaleras que llevan al primer piso. Ese foco iluminaba el paso de todo aquel que llegara a casa después de las 9 de la noche, que es cuando la vecindad queda ahogada en oscuridad. Minutos después de que los gritos terminaron, alguien bajó las escaleras del primer piso. Se le escuchaba bajar lentamente. De nuevo me asomo por la ventana. Con dificultad logro encontrar la silueta de aquella persona entre todo ese mar de oscuridad. Me pregunto si de afuera se podrá ver hacia adentro. Al parecer sí, pues esa persona camina directamente hacia mi ventana. Lo veo caminar en mi dirección. No veo sus ojos, pero siento que me observa. Se acerca lo suficiente como para que su respiración empañe momentáneamente el cristal. Yo me hubiera retirado de la ventana inmediatamente, si hubiera podido. Trato de contener la respiración. El encuentro no dura más de 10 segundos. Tiempo que se me hace eterno y dentro del cual no consigo reconocer ese rostro que se esconde en la penumbra. Esa persona se aleja del cristal y camina en sentido contrario a la salida de la vecindad. Se para bajo las escaleras, lugar donde de plano desaparece engullido por la oscuridad. Me libero de la momentánea parálisis, pero permanezco asomado por la ventana, esperando enterarme qué es lo que quiere o cuáles son las intenciones de esa persona. Quisiera creer que bajó a cambiar el foco. No se me ocurre otra cosa. No me ha pasado por la mente que su aparición podría ser parte de algo estremecedor, de algo paranormal e incomprensible. En 20 minutos no ocurre nada. Aquella persona permanece bajo la oscuridad de la escalera, o probablemente se retiró sigilosamente sin que yo pudiera notarlo. En el patio aún permanece el montón de cosas mojadas. Me alejo de la ventana pensando en cuánto tiempo estarán ahí recordándonos lo que sucedió aquella tarde. ¿Cuándo terminarán de repartirse las cosas y aquel anciano desaparezca en el olvido? Me recuesto en la cama. Seguramente todos han vuelto a dormir. Mientras, no puedo sacarme de la cabeza los ruidos que se escucharon minutos atrás. Cierro los ojos esperando quedarme dormido. Antes de lograrlo, un pequeño ruido se alcanza a percibir por fuera de mi recámara. Son las pesadas teclas de la máquina de escribir. Me pregunto quién se habrá levantado a jugar con la máquina a estas horas. Pienso en mis hermanas, en mi madre.
Si alguna de ellas está despierta, saldré a la sala a platicar de lo que nos quitó el sueño a todos hace unos momentos. Abro los ojos y me levanto de la cama. Antes de posar los pies en el suelo, me parece ver a alguien inmóvil, de pie, a un lado de la puerta. «¿Papá?», digo con un bajo volumen de voz. Nadie me responde, y no tendría sentido que fuera mi padre quien se hubiera metido a la recámara sin tocar la puerta, sobre todo porque él había salido a trabajar desde hacía varias horas. El terror me asalta. No tengo pruebas para decir que es la misma persona que bajó las escaleras en la oscuridad, pero no se me ocurre otra cosa. Vuelvo a subir los pies a la cama. Esa persona que se oculta entre las sombras toma con una mano la perilla de la puerta y sale sigilosamente de la habitación. Eso me ha dejado aterrado, sin poder recobrar el aliento, y con el ritmo cardíaco aún elevado, me levanto de la cama. Si hay un intruso en casa, no puedo permitir que sorprenda a mis hermanas o a mi madre. Salgo de mi recámara y miro hacia las demás habitaciones. Las puertas están cerradas. Enciendo la luz y cautelosamente me asomo a la recámara de mis hermanas. Las encuentro dormidas y en total paz. Las bisagras de la puerta hacen un rechinido que incomoda el sueño de una de las niñas. Me pregunto cómo es que no las despertaron los lamentos. Salgo al pequeño pasillo y antes de revisar la siguiente recámara, dudo un poco. Me asalta un extraño presentimiento. Tomo aire, me seco el sudor de las palmas frotando mis manos con la tela de mi camiseta. Después de eso, abro la puerta del cuarto de mis padres. En el preciso instante en que me asomo, una persona al lado derecho de mi madre termina de acomodarse dentro de la colcha. Está cubierto de pies a cabeza. Su silueta se dibuja perfectamente. Mi madre está atrapada en un sueño profundo. A un lado de ella hay alguien. Dudo mucho que sea mi padre. Me aclaro discretamente la garganta y le llamo por su nombre. «Felipe, papá, ¿eres tú?». Nadie me responde. Sintiendo un miedo que jamás antes había experimentado, me acerco a la cama, me pongo a los pies, descubro la colcha. Me encuentro con que no hay nada en donde me pareció ver la silueta de una persona. La cama rechina y mi madre se mueve, cambia de posición, abre los ojos. Al verme reacciona asustada, da un grito ahogado. Me acerco a ella, inmediatamente la tranquilizo diciéndole que soy yo. Le digo que me parece que hay alguien en la casa. «Hijo, me dormí pensando en lo mismo», me responde ella. «Creo que estaba acostado a tu lado mientras dormías», le dije en voz baja. Ella estira su mano y alcanza un rosario con cuentas de madera que tiene en su mesita de noche. Lo aprieta entre sus dedos y murmura entre dientes oraciones y rezos. Me siento tentado a preguntarle si escuchó lo que sucedió en la vecindad hace unos minutos, pero la veo que se empieza a quedar dormida y no me queda más que salir de ahí. Al momento de cerrar su puerta, vuelvo a escuchar el teclado de la máquina de escribir golpeando con fuerza el papel que descansa sobre el rodillo.
Busco con la mirada la máquina, pero no la encuentro. No está donde mi padre la dejó. Tan pronto la localizo, las luces que acababa de encender en la sala se apagan. Simultáneamente, el sonido de las teclas se detiene. Regreso corriendo a mi recámara. No hay nada que pueda hacer. El intruso en la casa definitivamente no es alguien vivo. Y yo, hasta ese día, solo le tenía miedo a los vivos. Había crecido con la idea de que los muertos, los espíritus, las apariciones eran algo bastante improbable. Estuve despierto hasta que los primeros rayos de luz del día aparecieron proyectados en la ventana. Escuché ruidos en las otras habitaciones, ruidos habituales de la casa, mis hermanas levantándose, mi madre en la cocina tomando agua, poniendo café para desayunar. Salí de mi cuarto. Mi madre me pidió que quitara la máquina de escribir de la mesa. Recordé que la había escuchado de madrugada, que había escuchado las teclas. Estaba muy pesada. La coloqué en el escritorio donde mi padre la dejó cuando la metió a la casa. Miré el papel y no tenía nada escrito. Jalé una palanca y desatoré la hoja de entre los rodillos. Estaba en blanco, hasta pensé que había sido una alucinación. La coloqué a un lado de la máquina y me puse a ayudarle a mi madre a servir el desayuno. Le pregunté si recordaba algo de lo que había pasado en la madrugada. Le conté lo que yo había escuchado, lo que también despertó a los demás vecinos. Mientras más hables de ello, mientras más pienses en ello, más tiempo estará rondando, asustándote, dijo mi madre y me cambió el tema. Esa actitud no era rara en ella. Siempre recurría a la fe y estaba convencida de que esas imaginaciones las metía el diablo en nuestras cabezas para hacernos dudar de Dios. Sin embargo, yo no dudaba de lo que había visto, de lo que había escuchado y de lo que había sentido. Algo había entrado a nuestra casa junto con esa vieja máquina de escribir. Tomé una hoja blanca de un cajón del escritorio y la presioné entre la barra y el rodillo. Luego giré este para acomodar la hoja y probar la máquina. Apreté con fuerza una tecla al azar. El mecanismo se accionó al toque y golpeó el papel sin dejar nada impreso. La máquina no tenía cinta. Me acerqué y vi que la letra había quedado marcada en el papel. En un instante tuve un extraño presentimiento y tomé la hoja de papel que tenía la máquina cuando la escuché funcionando en la madrugada. Puse la hoja a contraluz para mirar el relieve que habían dejado las teclas marcadas. Era esa la misma hoja sobre la cual habían golpeado las teclas unas horas antes, cuando todos dormíamos. En la primera línea, alcancé a ver marcado lo siguiente. Estaba escrito sobre el papel la palabra Adela Medina, que era el nombre de mi madre. Luego un espacio y después estaba la palabra dormida. Unos centímetros abajo estaba el nombre de una de mis hermanas, Marta Espinosa, y después de su nombre estaba la palabra dormida. Mientras reconocía los caracteres que formaban esas palabras, sentía un extraño vacío en el estómago. Seguí revisando la hoja y encontré a mitad de página el nombre de mi otra hermana, María Espinosa, dormida.
Donde mis dedos sostenían la hoja, se habían marcado la humedad de mis huellas. Estaba sudando de nervios y espanto. Hasta abajo, claro, estaba mi nombre, Josué Espinosa, despierto. Esta historia forma parte de una serie de relatos escogidos y recopilados con la misma temática, vecindades. Asegúrate de dejar en los comentarios tu opinión. Cuéntanos si te gustaría que continuáramos esta serie. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas los estrenos. Nos vemos otra noche. Aunque si gustas seguir escuchando los relatos, navega a los videos de este canal o a las listas de reproducción. De ser así, nos escuchamos en un momento. Alguien te observa en la oscuridad.